Si te pregunto qué es Hezbollah, seguramente me contestarás que es un grupo terrorista financiado por Irán, contendiente de Israel. Y esto es una verdad, pero a medias. Por otro lado, ¿qué me dirías si te digo que este grupo tiene hospitales, colegios, ha ganado escaños parlamentarios y parte de la población libanesa lo considera su brazo financiero y banco amigo? La idea de este video es que indaguemos en qué es verdaderamente Hezbollah, cuál es su historia, por qué se lleva tan mal con el país vecino y podamos sacar conclusiones nosotros mismos más allá de la narrativa que nos han inculcado en Occidente. Entonces, para ello, empecemos describiendo qué es Hezbollah. Viene del árabe Hizb, que es partido, y Alá, que es Dios, por lo que literalmente traduce partido de Dios, y es una organización libanesa que funciona simultáneamente como milicia, partido político y red de servicios sociales. Esta triple naturaleza es clave para entenderlo porque va más allá de un simple grupo guerrillero o paramilitar, sino que es un actor de facto dentro del país del Líbano. Hezbollah participa activamente dentro de la política institucional del Líbano mediante representación parlamentaria y mantiene una estructura de milicias propia, que es una de las grandes críticas a nivel internacional porque es paralela a la milicia legal que existe en el Líbano, y también administra redes sociales, como lo dije al principio, en donde están asociaciones educativas, hospitales, ayudas universitarias en varias partes de la región libanesa. Por otro lado, y punto muy importante, también dentro de la crítica internacional, es que recibe apoyo militar y financiero de Irán. De hecho, tiene un vínculo muy estrecho con este país. Más adelante vamos a ver el porqué. Y también con Siria. Sin embargo, desde el 2024, que fue derrocado Bashar al-Assad, este vínculo se ha visto deteriorado. Siria en su momento era un eslabón importante para esta triple alianza porque era el corredor por donde fluía los apoyos militares, económicos y políticos que iban de Irán al Líbano. Hoy por hoy, con el nuevo gobierno en Siria, se ha dificultado más la situación, sin embargo los apoyos siguen siendo importantes. Ya viéndolo desde una perspectiva internacional, a pesar de que ya ha dado varios puntos, adentrándonos más en ese tema, su caracterización genera un poco de controversia porque hay bandos muy definidos. Hay unos países que lo consideran como un movimiento regional de resistencia, mientras que hay otros países, más que todo occidentales, aliados de Estados Unidos e Israel, que lo consideran como un actor que genera desestabilización en la región y también como un grupo terrorista. Muy importante, su ideología es de carácter chiita, es decir, que se alinea más con la religión predominante en Irán, uno de los puntos también por las que es un buen aliado de este país, y también maneja un nacionalismo libanés fuerte y está en contra de las políticas de Israel. Y aquí es donde nos vamos incursionando en la historia también para poder conocer esa enemistad que tiene con el país judío. Hezbollah se crea en 1982 a raíz de una combinación de factores geopolíticos, estratégicos, de fracturas internas, sociales, etcétera. Pero antes de llegar a este año, también me gustaría que conociéramos el contexto de los años anteriores para poder tener claro el panorama. Y lo vamos a comenzar desde 1948. Porque ese año se crea Israel y a partir de esto se generan una serie de sucesos que desembocarán entonces en ese deseo de rebelión en el Líbano que dará pie a la creación de Hezbollah. Entonces, cuando hablamos de Israel, hay dos partes absolutamente contrarias que son los pro-israelí y pro-palestinos. Entonces los pro-israelí argumentan que el Estado de Israel se crea por el resultado de una combinación de nacionalismo sionista, una migración judía a los territorios palestinos y por un deseo ancestral de esos territorios que está ligado a su cultura. Por otro lado, los palestinos abogan de que eso fue una decisión tomada por potencias extranjeras sin tener en cuenta el deseo palestino y también
que ellos tienen el derecho a una autodeterminación palestina y bueno, eran los que habitaban ese territorio. Entonces, cuando se da la creación de Israel, inmediatamente se genera la guerra árabe-israelí, que fue una absoluta catástrofe para la población palestina porque se genera el Nakba, que traducido es catástrofe, o es un éxodo masivo de palestinos en donde Israel gana esa guerra, queda posicionado en más partes del territorio de los que inicialmente tenía y pues, con esto, por el miedo a la guerra y también por expulsiones masivas, se da este desplazamiento del pueblo palestino. Más o menos unos 750.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares. Entonces esto, además de que ya existía un resentimiento fuerte por esa creación del Estado, esto realzó esos sentimientos durante los años venideros al 1948. La tensión fue bastante fuerte, pero en el caso que nos interesa, en 1964 se crea la OLP o la Organización para la Liberación Palestina, que buscaba precisamente el retorno de los refugiados que huyeron o fueron expulsados de su territorio pues a sus hogares, la autodeterminación palestina, la creación de un Estado palestino y el fin de Israel tal y como fue creado, impuesto por las potencias extranjeras. Entonces, ¿qué sucede? Hay que tener en cuenta que esta diáspora llamada Nakba dispersó al pueblo palestino en varios de los estados limítrofes pues, de la región, entre ellos el Líbano o el sur del Líbano. Muchos palestinos fueron a parar ahí, también a Jordania, bueno, también a Egipto, etc. Esta organización se da principalmente en Jordania, pero Jordania los expulsa y su eje principal fue a parar precisamente al sur del Líbano porque en ese momento había una inestabilidad política en ese país y también era limítrofe al sur con Israel, entonces podían hacer sus preparativos pues operativos mucho más sencillo. Entonces en 1982 Israel incursiona en el Líbano con el objetivo de acabar con esta organización que es la OLP o la Organización pues, para la Liberación Palestina. Con esta invasión en el Líbano en estos momentos estaba también muy convulso, estaba pasando por una guerra civil, había una fractura institucional enorme y además de eso, además de que ya habían una serie de poblaciones absolutamente vulneradas al sur, más que todo chiitas, abonado a la invasión israelí que generó un descontento poblacional muchísimo mayor porque eso fue una catástrofe para la población civil ya marginada por todas estas situaciones que venía pasando en el Líbano y esta guerra civil. Entonces bajo este contexto de presión, de represión y de descontento también con el Estado israelí, con las acciones del Estado israelí, entonces se crea el grupo Hezbollah. En este punto es donde ya empieza a intervenir Irán, porque en 1979, es decir, unos años antes, se dio la revolución iraní, donde se generó una gobernanza islámica teocrática, tal y como la conocemos, con orientación chiita. Entonces, da la creación de Hezbollah, la vulneración de la población chiita, vio una oportunidad de ejercer una influencia regional fuerte en ese lado del Medio Oriente, por lo que comenzó a influir en la doctrina teológica también del grupo revolucionario, los empezó a financiar y también envió a 1500 hombres para que los entrenara, los organizara porque estaban dispersos, entonces los formó como ya una organización establecida y bueno, ya de ahí para adelante los lazos fueron históricos. Posteriormente a 1982 Israel queda invadiendo el Líbano durante 18 años hasta el año 2000, en donde se genera pues también una serie de conflictos armados con el grupo Hezbollah, pero también acá
se empieza a generar los vínculos importantes con la población, porque gracias a la financiación iraní este grupo se empieza a volver una red social dentro del Líbano. ¿Qué pasa? El gobierno del Líbano ha sido históricamente muy inestable y muy frágil institucionalmente. Entonces, muchas de las necesidades del pueblo nunca han sido cubiertas por el gobierno directamente, más que todo por la población chiita, que como les digo, ha sido históricamente vulnerada, marginada socioeconómicamente y subrepresentada por el gobierno. Entonces, con el apoyo de Irán financiero, pues, y estructuralmente, esta organización ha logrado crear una red de clínicas y hospitales dentro del Líbano que operan para la población, en muchos casos por debajo del precio de instituciones privadas que no tienen que ver con la organización. También operan colegios de nivel bajo y medio y generan también becas para la población joven, lo que también cautiva desde temprana edad ese deseo o ese buen sentido por la organización. También tienen un brazo constructor que apoya en la reconstrucción, la reparación de escuelas, hospitales, etcétera, viviendas que han sido destruidos por la guerra. Y también el tema militar, en donde parte de la población también se ve más protegida por este tipo de milicias que directamente por el Estado. Porque como les digo, el Líbano carece de la capacidad operativa y armamento necesario para defender al país de forma efectiva. También la organización ha capitalizado logros militares como la retirada de Israel en el 2000, o sea, Israel invadió desde 1982 hasta el 2000, eso la capitalizó como una victoria militar propia de Hezbollah. Y también el Estado libanés, al carecer de recursos para una defensa nacional robusta, ha llegado a legitimar tácticamente a Hezbollah como un proveedor de seguridad subcontratado que opera en coordinación con el aparato de seguridad oficial en ciertas áreas. Entonces eso también le da el poder y la imagen que tiene Hezbollah al interior del país. Cabe aclarar también, no todos los libaneses están a favor de Hezbollah. De hecho, creo que ni siquiera el 50%. Claro que este porcentaje varía según si hay guerra o no, pero la encuesta más actualizada que logré revisar, y eso que era el 2024, daba a más del 86% de la población chiita a favor, pero entre la población libanesa estaba más o menos en el 30-35% de aprobación. Ahora, ¿por qué se lleva tan mal con Israel? Ya lo hemos hablado en el canal, yo creo que hemos dado esas pinceladas que pueden dar claridad del por qué. La primera y muy importante, la causa palestina. Hezbollah se enmarca en el eje de resistencia. Su narrativa central es que Israel es un proyecto colonial ilegítimo que desplazó al pueblo palestino y que la resistencia armada es el único lenguaje que este país entiende. El otro, la ocupación obviamente del Líbano también fue una ocupación que duró 18 años y la población, como les he venido diciendo, sufrió de una devastación grande, especialmente la población chiita, sin desmeritar también a las demás poblaciones cristianas y suníes que forman parte también del Líbano. Y posterior a la retirada de Israel en el 2000, también se han generado guerras en el 2006. La tensión entre los grupos siempre ha estado latente. Cuando hubo el tema de Gaza también se generaron tensiones enormes entre las dos naciones, y ya con el ataque que hizo Estados Unidos e Israel a Irán, pues Hezbollah también entró como grupo apoyo de Irán en este conflicto. Entonces, básicamente es la causa palestina y todos estos conflictos que se han generado a raíz de esa enemistad que han tenido estas dos naciones. Pero entonces, ya para concluir, ¿qué podemos decir entonces de Hezbollah? Bueno, la realidad es que esta organización nació de una injusticia real
y de casos documentados de marginación de la población, respondiendo a necesidades que el Estado libanés fallido no podía cubrir en su momento. Eso explica su origen y su base de apoyo popular. Pero también hay que tener en cuenta que ha cometido actos que empañan esa causa inicial. Hezbollah ha sido acusado de utilizar su influencia política y militar dentro del Líbano para bloquear decisiones estatales contrarias a su ideología y a sus intereses, lo que según los críticos limita la soberanía del Estado. También organizaciones internacionales y diversos gobiernos lo responsabilizan de ataques contra civiles, secuestros de extranjeros durante la guerra civil libanesa, bloqueos para esclarecer lo sucedido en la explosión del puerto de Beirut en 2020, uso de zonas civiles como posicionamiento militar y otras acciones armadas controvertidas. Entonces su causa tiene raíces históricas comprensibles, pero sus métodos y su evolución lo han convertido en algo más allá de una resistencia y ha generado actos que generan duda también en la población civil y en la población internacional. La realidad es que los medios occidentales tienden a reducirlo solo como una organización terrorista, borrando obviamente también ese contexto histórico que les acabo de contar, mientras que los medios del eje iraní lo presentan como una pura revolución heroica en el territorio del Líbano. La realidad es que ambas narrativas tienden a simplificar este fenómeno político y militar considerablemente mucho más complejo. Aquí hablamos de los factos, digamos, más relevantes, pero adentrándonos se convierte en un entramado muchísimo más difícil y, como digo, complejo. Comprender su papel requiere reconocer tanto las condiciones históricas que favorecieron su surgimiento como las controversias asociadas a sus métodos, su expansión regional y el impacto de sus acciones sobre la estabilidad y la población de la región. Entonces ahí lo tienen, muchachos y muchachas. Esto es lo que les traía acerca de Hezbollah, una historia interesante, como les dije. Es un entramado complejo, pero estos son los puntos más importantes que vale la pena resaltar para poder entender mucho más lo que es Hezbollah e ir un poco más allá de esas noticias occidentales que nos lo describen como un grupo terrorista. Ahí está, déjenme en los comentarios ustedes qué piensan sobre esta información. ¿Les gusta este tipo de contenidos? Si sí, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal, ayúdenme a crecer esto para poder seguir trayendo este tipo de contenidos. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por ver el video hasta acá, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video.